Acá tenemos el ejemplo. Fíjense, volvemos al cloruro de sodio. El átomo de sodio transfiere su último electrón al átomo de cloro y ahora el sodio, que tenía 3 niveles, ahora se queda solo con 2 y el segundo está completo, así que el átomo de sodio ahora se siente muy estable, el ion sodio se siente muy estable, y el átomo de cloro ganó un último electrón en su último nivel y quedó con el tercer nivel completo, con 8 electrones. Entonces se produce la unión, escribimos así de esta manera la fórmula, NaCl cloruro de sodio, es la unión de los dos iones. Fíjense que antes, en el apunte anterior, tenían el símbolo, el Na tenía su símbolo positivo y el Cl tenía su símbolo negativo. En adelante podemos llegar a escribir los símbolos, pero es más común que no los escribamos. Ya sabemos, conociendo dónde está cada átomo en la tabla periódica, si es metal o no metal, cuál es el que perdió los electrones, que serían los metales, en este caso el sodio, y cuál es el que ganó, que quedó negativo, el no metal, en este caso el cloro. Fíjense, acá está esquemáticamente dibujado los iones, negativo, positivo, positivo, porque van formando una red. Ese granito de sal no son solamente dos iones, uno de sodio y uno de cloro, sino son infinitos, millones, no infinito, pero millones de átomos de iones unidos uno al lado del otro, formando una red que llamamos una red iónica o cristalina, con una estructura geométrica bien definida y que está dada por este tipo de uniones entre los átomos. En este caso, los cristales de sal tienen forma de cubo porque los átomos de sodio son chiquitos, lo pueden ver en el gráfico de la derecha, los que están pintados como violetas, son chiquitos y se acomodan bien entre los átomos de cloro. Pero si tuvieran un tamaño más grande, si fuera cloruro de potasio, por ejemplo, este granito de sal, este cristal de sal tendría otra forma, porque ahora los átomos de cloro tienen que acomodarse junto con los de potasio, que son de un tamaño comparable al de ellos. Entonces forman otra geometría. Acá tenemos otro ejemplo de magnesio con bromo. El magnesio es el metal, pierde electrones para estabilizarse. El bromo es el no metal, gana electrones para estabilizarse. El magnesio pierde en total 2 electrones, porque en su último nivel tiene 2. El bromo gana, los electrones en el último nivel son 2 del magnesio, son 7 del bromo, y la cantidad de electrones que atrae o pierde, el magnesio pierde 2 electrones y el bromo gana 1 electrón para agregarle uno más a estos 7 y quedar con 8 y cumplir con el octeto. Y lo vemos acá, el magnesio, que en este caso está neutro porque todavía tiene sus 2 electrones en el último nivel, se encuentra con el bromo, que también está neutro porque tiene sus 7 electrones en el último nivel, y se transfieren los electrones. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Bueno, que el magnesio necesita sacarse de encima 2 electrones y el bromo solamente acepta 1 electrón. Entonces, ¿qué puede hacer el magnesio con el otro electrón que le queda, que no se lo puede enchufar a este? Bueno, necesita otro átomo de bromo para pasarle un electrón a cada uno de esos átomos. Y de esta manera el magnesio puede perder sus 2 electrones del último nivel. Por eso el magnesio termina quedando con una carga 2 positiva porque perdió 2 electrones negativos y cada bromo, cada uno de los bromos termina teniendo una carga negativa porque ganó un electrón. La unión que se produce ahora no es entre 1 y 1, como habíamos visto antes del cloruro de sodio, sino entre 1 de magnesio y 2 de bromo. Por eso en la fórmula ponemos magnesio 1, bromo 2. Fíjense que al lado del magnesio no hay ningún numerito, no dice magnesio 1. Bueno, si no hay ningún numerito es un 1. Y si nosotros ya aprendemos, si no hay numeritos es 1 y el bromo, como son 2, se les pone ahí, pero ahora como subíndice, no como superíndice cuando escribimos la carga eléctrica, sino ahora el numerito chiquito abajo indica la cantidad de átomos o de iones que forman parte de esa fórmula, de esa unidad. Bueno, quiero que me den un ok, que me digan, ok, ¿se escuchó? O te quedaste hablando solo y no vimos nada. A ver, díganme algo. No, no se escuchó, profe, se entendió aparte bien. ¿Y se veía el apunte también, lo que iba marcando? Sí. Bueno, genial, genial. Seguimos entonces. Voy por acá. Esto.
Bien. Bueno, hasta acá, este tipo de uniones se produce entre iones. Hay una transferencia de electrones. Uno queda positivo, el otro queda negativo, se unen porque tienen cargas distintas. Ahora, ¿qué ocurre cuando se encuentran átomos que no son metal y no metal? Cuando se encuentran, por ejemplo, dos no metales. ¿Qué pasa ahí? Porque ninguno de ellos está dispuesto a ceder electrones como hacían los metales, ¿no? Imagínense el carbono, tiene 6 electrones exteriores. No va a perder electrones que tiene 6 en la última capa si solamente necesita 2 para llegar a 8. Perdón, estoy hablando del oxígeno, ¿no? Tiene 6 en la última capa. El carbono tiene 4 en la última capa. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran dos no metales, como un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno? Los dos tienen la misma fuerza de atracción por los electrones, porque son dos átomos idénticos. Entonces van a usar otra estrategia, porque también intentan llegar al octeto, pero de otra manera. No va a ocurrir una transferencia de electrones, sino una cooperativa. Van a poner a compartir sus electrones con el otro átomo. Y por eso vemos acá cómo está dibujado el oxígeno con 6 electrones en su última capa, se encuentra con otro átomo de oxígeno que también tiene 6 electrones en su última capa, y lo que hace este átomo es acercarle uno de sus electrones a este otro átomo, y este hace lo mismo, acerca uno de sus electrones a este otro átomo. Entonces, este oxígeno, por ejemplo, el de la derecha que estoy señalando con el cursor, ahora cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones alrededor de él. Y eso es mucho mejor que tener 6, porque está mucho más cerca del octeto. Pero evidentemente no alcanza con una sola compartición de electrones. Entonces necesitan hacer poner 2 electrones cada uno para compartir y armar lo que llamamos un doble enlace. De manera que este oxígeno de la derecha ahora cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, los suyos, 7 y 8, que le acercó el otro oxígeno que está a la izquierda. Y de la misma manera, el oxígeno de la izquierda ahora tiene 8 electrones alrededor suyo, que son los 6 propios, más 2 acercados por este otro oxígeno de la derecha. Y de esta manera se arma una nueva unión, una unión distinta a la iónica. A esta la llamamos una unión covalente, o molecular también, cualquiera de las dos maneras. Y acá está dibujado, esto primero es como estructura de Lewis, mostrando los electrones externos de cada uno de los átomos y cómo se unen haciéndoles un ovalito alrededor de los electrones compartidos. Y esto es el dibujo de la estructura del átomo. Nos muestra cómo cada átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, 2 electrones en la primera capa, 6 electrones en la segunda capa, y se produce esta zona donde los electrones se comparten, de manera que el átomo de la izquierda, ahora alrededor suyo, tiene 8 electrones en su última capa, porque son los 6 más otros 2 que en realidad pertenecen al otro, pero que fueron acercados para producir esta unión. Así que entre este átomo y este átomo se produce una doble unión covalente, como se muestra en la estructura de Lewis. El hidrógeno, en la estructura de Lewis, solamente necesita un electrón, porque el hidrógeno es el único átomo de toda la tabla periódica que necesita un solo electrón para poder completar la primera capa de electrones, que recuerden ustedes, era solo de 2 electrones. No le da el cuero al hidrógeno para buscar completar una segunda capa de 8. Es demasiado chiquito, no puede lograr eso, pero se siente estable, satisfecho, estable, completando la primera capa de 2 electrones.